Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Hola amigos, qué gusto encontrarnos una semana más en su programa El Ciudadano TV, la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Les adelanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como apropiadas las medidas que adoptó el Estado ecuatoriano en el caso de las niñas Taromenane. De esto y más les contaremos en los próximos 60 minutos. Empecemos con los titulares. Estudiantes de 23 países promocionarán el buen vivir ecuatoriano a escala internacional. El presidente Rafael Correa oficialmente da por iniciadas las actividades académicas en la Universidad Nacional de Educación, UNAE. El tren crucero del Ecuador compite por un premio internacional. En nuestro segmento de entrevistas nos visita Francisco Cadena, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, y también Gloria Gaitán, analista internacional. ¿Qué les parece si empezamos revisando las declaraciones ofrecidas a El Ciudadano por el procurador del Estado, Diego García, sobre el reconocimiento al Ecuador que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando que el Estado sí ha brindado la atención necesaria a las niñas pertenecientes al pueblo en aislamiento voluntario Taromenane? Para la Procuraduría, la decisión adoptada es un reconocimiento a la efectividad de los mecanismos internos de protección y compromiso del Estado ecuatoriano con los derechos humanos. Y en la resolución que nos han notificado consta precisamente la aceptación de la Corte Interamericana de la información que el Ecuador ha dado y no solamente desde el punto de vista de recibir información, sino de que ésta tenga un contenido apropiado, que las acciones que el Estado está adoptando son proporcionales a las necesidades de las niñas para proteger su integridad física y su vida, para proteger su salud, y para que éstas puedan, en su momento y bajo el control adecuado del Estado, reintegrarse entre las dos hermanas que en este momento todavía se encuentran separadas. Creo que para el Estado ecuatoriano es el reconocimiento, primero, de la credibilidad de lo que el Estado puede informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un análisis objetivo de la Corte, no apresurado, y que ha permitido establecer que el Ecuador ha adoptado medidas adecuadas para cuidar de las menores. Nuestro país avanza a paso firme hacia la consecución de la excelencia educativa. Muestra de ello es la inauguración de una nueva universidad. Se trata de la Universidad Nacional de Educación, que abrió sus puertas en la provincia del Cañar para formar a los docentes que educarán a nuestros niños y jóvenes. Edison Flores fue testigo de este histórico momento y nos cuenta los detalles. El presidente de la República, Rafael Correa, llegó esta semana a la provincia de Cañar para cumplir varios puntos de una agenda que se dio en el marco del beneficio a los cañarenses. Como primera actividad, el jefe de Estado, junto a autoridades locales y nacionales, recorrió las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación, donde pudo visualizar la infraestructura de vanguardia que se entrega a los estudiantes de nivelación que ya se encuentran en la entidad. Por su parte, el primer mandatario comentó sobre la importancia de invertir en educación. Nuestra política de becas parte de la convicción de que no hay dinero mejor invertido que, en este caso, para la carrera docente. Sabemos que un profesor mejor preparado incrementa el rendimiento del estudiante y sabemos que cerca del 60% del impacto en aprendizaje depende de la formación de los docentes. De modo que al elevar la calidad académica y apoyar con becas la carrera docente, solo estamos multiplicando las posibilidades de que durante el proceso de aprendizaje nuestros hijos se encuentren con un maestro que les marcará la vida para siempre y para bien. Es la mejor inversión que podemos hacer. El segundo punto de la agenda presidencial se dio con el recorrido de un tramo de la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián,
donde se invierte 72 millones de dólares para la ampliación de un total de 44 kilómetros. Esta obra la ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Luego del recorrido, autoridades de esta cartera de Estado explicaron al mandatario sobre la ejecución de esta obra. Ahí el presidente Correa instó a los ciudadanos para que no habiten cerca de las carreteras. Entonces, si más tarde esto se urbaniza, ¿ya? Entonces la gente va a empezar a exigir semáforos, etcétera, y habrá que hacer otra vía rápida, y así nunca saldremos de la pobreza. Tenemos que ser un poco más disciplinados, tener planificación, ha habido nuevas elecciones, esto le toca sobre todo al municipio, que planifique, el ordenamiento territorial, y la gente respetar la ley, que no se ponga al lado de las vías. El presidente Correa terminó su jornada con el ya acostumbrado conversatorio con los medios de comunicación de la localidad, donde brindó todo el respaldo a los familiares de la ecuatoriana fallecida en Ciudad Juárez, México. No me he reunido en Nueva York, y acá con la familia, allá con los padres de Jocelyn, y acá con los abuelitos, allá los padres, los tíos, porque todos los hermanos viven allá, y acá con los abuelitos le hemos dado todo el apoyo. Vamos a darle seguimiento a la familia, a los demás primos, y hemos ofrecido que si quieren la reunificación familiar, le damos todo el apoyo para que ellos vuelvan al país, y aquí encontramos trabajo, les buscamos casa, todas las facilidades para que puedan reinsertarse en la sociedad ecuatoriana. De esta manera, una vez más, el presidente Rafael Correa llegó a trabajar en territorio, como ha sido la consigna de la Revolución Ciudadana: estar cerca de los ecuatorianos y dotarles de obras que satisfagan las necesidades que día a día surgen en la vida de una patria que sale adelante. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. Promocionar el Plan Ecuatoriano del Buen Vivir a escala internacional es el objetivo de estudiantes y líderes académicos de la Escuela de Formación Intensiva, el Modelo de Desarrollo del Buen Vivir y la Revolución Ciudadana. Estos alumnos extranjeros llegaron al país para conocer la experiencia local de lucha contra la pobreza y la desigualdad social. El presidente Rafael Correa los recibió en el Palacio de Gobierno y El Ciudadano TV conversó con ellos para conocer cuáles fueron sus experiencias. Aquí los detalles. Interesados en conocer el milagro ecuatoriano, 74 jóvenes de 23 países llegaron a Quito para formar parte de la Escuela de Formación Intensiva denominada el Modelo de Desarrollo del Buen Vivir y la Revolución Ciudadana. Es así que esta semana los estudiantes extranjeros visitaron el Palacio de Carondelet para saludar al presidente Rafael Correa y manifestar su respaldo al gobierno. Por ejemplo, Tobias Baumann, estudiante alemán, destacó los logros ecuatorianos en diferentes áreas sociales. Me he dado cuenta de los enormes cambios y de los avances en materia de salud, educación, infraestructura y los enormes logros también. Por ejemplo, el sistema de justicia, todo lo que es nuevo, ¿no?, en el país. Richard Tapia, proveniente del Perú, dijo que el proceso de desarrollo revolucionario en el país es consecuencia de la estabilidad política de los últimos 7 años. Consideramos que es muy importante, ¿no?, tomar esta revolución ciudadana como ejemplo a partir de las políticas del presidente y poder desarrollar temas como soberanía, nacionalismo y diversos temas que son importantes para poder crecer como nación. Federica Zaccarini, representante de la Cancillería en la Escuela Intensiva, señaló que a escala internacional se ha formado la red de amigos de la Revolución Ciudadana. Y la característica de estos jóvenes en especial modo es que ellos tienen un brillante currículum académico, pero también son miembros de organizaciones políticas y de movimientos sociales. Y también son miembros de redes de apoyo a la Revolución Ciudadana. Los 74 estudiantes extranjeros que llegaron a Quito señalaron que informarán en sus países sobre las grandes transformaciones que vive el Ecuador. Anunciaron también que colaborarán con la campaña La Mano Sucia de Chevron para que la petrolera estadounidense remedie los daños ambientales en la Amazonía. Así lo especificó la estudiante mexicana Alina Rosas. Pudimos ir a constatar lo que hizo Chevron. Nos parece una tragedia, pero sobre todo lo que nos interesa es no solo hacer que la empresa se haga responsable por los daños que hizo en la Amazonía, sino que también esto no se vuelva a repetir. Cada día más jóvenes de todo el planeta conocen la realidad ecuatoriana, su milagro y su camino hacia el futuro. Desde Quito reportó para El Ciudadano TV, Daniel Ortiz.
Es momento de una pausa comercial, pero recuerde que todo lo relacionado a los temas de actualidad usted los puede encontrar diariamente en nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Volvemos con más información. Francisco Cadena es el presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Ecuador, CEACES. Se encuentra con nosotros para precisamente evaluar cómo está avanzando el proceso de esto que se ha implementado en el país y que ha generado transformaciones radicales dentro de la educación nacional y pues va dando sus frutos. Doctor, bienvenido al Ciudadano. Quisiera arrancar con una pregunta muy importante. ¿En qué situación se encuentra en este momento el proceso de evaluación de educación superior y cómo se analiza lo que ya se ha hecho y cuáles son obviamente las perspectivas a futuro? Bienvenido, por favor. Muchas gracias por la invitación. La universidad ha echado a andar hacia un camino de excelencia, un camino que lo vamos desbrozando paso a paso, vamos haciendo camino al andar. Es un proceso inédito, es un proceso que incluso en la misma América Latina ha llamado mucho la atención, la decisión y la firmeza con la que ha sido tomado, y también la rigurosidad científica con la que se ha hecho. Hay un proceso inédito en el país en el año 2009, cuando se evalúan a las universidades por vez primera. Había 5 categorías en esa época, se evalúan las universidades que están en la última categoría, y cierran 14 instituciones que pretendían llamarse universidades, pretendían serlo. Nosotros manifestamos que no hemos cerrado ninguna universidad, no se ha cerrado ninguna universidad, sino instituciones que pretendían serlo. Pero el proceso sistemático del mejoramiento de la calidad siempre tiene que ser continuo y cada vez con hitos más altos. En el 2013, el año anterior, en noviembre, nosotros presentamos los resultados de una nueva evaluación. Esta vez se han establecido 4 categorías, pero solo 3 de ellas están acreditadas por 5 años. Las categorías desde la A hasta la C. Las universidades que están en la categoría D tendrán que mejorar sus condiciones en un par de años y si no los mejoran saldrán del sistema. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria, indispensable. Si no son las universidades, los profesores universitarios, los estudiantes universitarios, los trabajadores universitarios, quienes dan el ejemplo, deben dar el ejemplo ante el país de ser más exigentes consigo mismo. Ellos, nosotros, la comunidad universitaria, debemos ser los paradigmáticos en los cambios fundamentales que requiere este país. Entonces, 3 categorías están acreditadas, las D tendrán que mejorar. Esta categorización es diferente que la que se hizo en el año 2009. El modelo básicamente se mantuvo, pero se incorporaron algunas cosas. ¿Qué se incorporó? Metodológicamente, por ejemplo, el rigor. Los evaluadores en el año 2009 revisaban algunas de las evidencias, las que les parecían que podían no ser ciertas. Esta vez nosotros hemos revisado todas las evidencias del caso. Hemos sido rigurosos en revisar cada caso, cada publicación, cada evidencia que nos presentaban las universidades. Hemos dado todo el espacio para posibilitar que las universidades den la información y revisen la información y los resultados que les presentábamos. Se presentó un informe preliminar, las universidades observaron el informe preliminar, se hicieron correcciones, se presentó un informe de rectificación y luego hubo apelaciones y audiencias. Es decir, en todas esas instancias las universidades pudieron presentar la información que ellos requerían, que ellos decían sostener. Resulta sorprendente 2 cosas en ese proceso. Una, el hecho de que varias universidades, muy representativas universidades, no conocían exactamente lo que sus profesores publicaban. Era obligación de las universidades presentarnos los artículos científicos que tenían los profesores, pero en varias de ellas nosotros encontramos
que eran más los artículos que publicaban que los que ellos nos presentaban. Recurrimos a la experticia de algunos profesores, amigos de fuera, que nos ayudaron a encontrar en las bases de datos científicas las publicaciones científicas. O sea, no había un seguimiento docente, digamos, institucional a los docentes que trabajan en las instituciones de las publicaciones que se han hecho. Exacto. Yo incluso prefiero llamarles profesores antes que docentes, porque la docencia es una de las actividades que realizamos. Se da clase, es cierto, es una actividad fundamental, pero generar conocimiento es otra actividad fundamental, hacer investigación y hacer vinculación con la colectividad. Por eso digo yo que me parece que es más pertinente llamarles profesores, que involucra todas esas actividades académicas que son parte del devenir universitario. Otra etapa que le decía, sui generis de nuestro proceso, resultó que muchas de las universidades nos presentaron la mayor cantidad de evidencia hacia el final, en las últimas etapas, en las etapas de apelación y de audiencia, y no las etapas donde se realizaron las visitas, por ejemplo. O sea, la costumbre de dejar al final, lamentablemente, ¿no? La cultura impregna también la universidad. Todo para el último. Pero nosotros, le decía que aseguramos el debido proceso, que las universidades planteen todas las evidencias que podían presentar, todos los documentos que debían presentar. Les hemos dicho que nuestro modelo de evaluación no implica un modelo de universidad. Son cosas diferentes. Nosotros planteamos un modelo que considera algunos indicadores internacionales y otros indicadores muy básicos que dan cuenta de nuestra realidad ecuatoriana. El conjunto del sistema de la universidad ha mejorado, pero todavía no lo suficiente. Y nuestro modelo considera, por ejemplo, publicaciones científicas. Publicaciones científicas, las que se dan a nivel internacional y las nacional también. Pero diferenciamos en función del impacto y de la rigurosidad de esas publicaciones científicas. Ese es uno de los aspectos que la nueva etapa ha tomado en cuenta. Exacto. El modelo considera una 50 de indicadores. Es decir, describir la realidad de una universidad es bastante complejo. Y por eso es que consideramos muchísimos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos permitan describir esa realidad compleja. Fíjese que el indicador más alto que hemos puesto nosotros, como les decía, como indicio de el más importante actividad que tiene la universidad, que es el generar conocimiento, las publicaciones científicas apenas tienen el 9% del total de los indicadores. Y ese es el más alto. Entonces, los indicadores están repartidos en casi 50 que tratan de describir desde manera compleja cuál es la realidad de la universidad. Pero son indicadores, incluso, ese puede ser un indicador internacional, pero hay indicadores muy básicos. Hemos tenido que ir a ver si un profesor tiene o no un despacho. Tan elemental como eso. Fíjese, un profesor a tiempo completo estamos hablando, es decir, los tiempo parcial quizás. También hemos visto que tengan una cierta cantidad de sitios donde ir como despachos, que se los puedan turnar, pero un profesor a tiempo completo que no tenga un despacho, o que las condiciones de las aulas no sean las mínimas, o que haya o no internet de suficiente banda ancha como para que los estudiantes puedan acceder al mismo, o los profesores, las condiciones mínimas de biblioteca. Esa infraestructura básica la hemos visto. Hemos visto si a los profesores les pagan suficientemente bien o no. Por eso se distinguen dos cosas de nuestro mundo. No es un modelo de universidad, es un modelo de evaluación y es un modelo básico, todavía autorreferencial. Todavía nos comparamos con nosotros mismos. Todavía no estamos en los índices internacionales, regionales, pero vamos hacia eso, vamos mejorando. Y ese modelo que no es de universidad está alejado completamente de lo que se ha dicho, de lo que se puede comparar con los denominados rankings internacionales de las universidades. No corresponde a eso. Los rankings internacionales solo miran los aspectos positivos. Si los profesores publican, cuánto publican, si tienen o no premios Nobel, todos los méritos de las universidades. Pero nosotros hemos ido a ver las cuestiones tan elementales que le comento. Ojalá nunca tengamos que verlas, porque debería ser absolutamente indispensable que un profesor tenga un despacho, tenga una oficina. Doctor, ¿cómo han lidiado o cómo lidiar? Al comienzo hubo un proceso en el que hubo mucha resistencia, incluso influencia política en el proceso que ustedes han llevado, que se ha llevado a cabo. Ahora, en el momento actual que se encuentra el CEACES y la realidad institucional de educación superior del Ecuador, ¿cómo lidiar con este tipo de resistencias que aún siguen manteniéndose y que no han tomado en cuenta lo técnico y más bien
en muchas ocasiones han tomado en cuenta las diferencias incluso políticas. Nuestro modelo, le decía, se diferencia. Yo creo que el hito del cambio en el 2009 es muy importante. Pero nuestro modelo se diferencia con la rigurosidad y el aspecto académico, técnico, perfectamente delineado. La universidad es discusión, son sinónimos. Tiene que haber discusión, tiene que haber polémica. No me asombra ni creo que debe dejar de existir la polémica y la discusión. Nosotros en marzo de este año, a finales, hemos convocado a todas las universidades y todas las universidades han asistido a talleres para discutir el modelo. Nosotros no creemos que este sea un modelo perfecto, que tiene que ser mejorado y discutido con el conjunto de la universidad e incluso con el conjunto de la sociedad. Hemos hecho talleres en todas las regiones del país y han asistido, le decía, absolutamente todas las universidades. Nos han hecho conocer todas las observaciones del caso, no solamente de forma, no solamente de los indicadores, de las ponderaciones, de la concepción misma del modelo. Yo creo que con los elementos que tenemos y con los elementos que vamos a seguir discutiendo, iremos llegando a perfeccionar este modelo, iremos mejorando el modelo, iremos descubriendo que debe ser parte de nuestra forma básica de vivir en la universidad, el de tener estándares más elevados de calidad, de pensar que la calidad no es un estorbo, no es algo que yo debo cumplir, sino es una necesidad imperiosa de sobrevivencia para la universidad. ¿Qué ha arrojado hasta el momento el proceso de socialización y de talleres que me comenta, doctor? Alrededor del 50% de las universidades presentaron observaciones de manera escrita y todas participaron en las discusiones que se concibieron para describir por parte del modelo y por parte de los indicadores, las ponderaciones, las funciones de utilidad. Me refiero, cuando nosotros, yo le comentaba que nuestro modelo todavía es autorreferencial. Si nos comparamos todavía con nosotros mismos, con los mejores aspectos de nosotros mismos, para poder hacer una calificación veíamos cuál era la universidad que tenía el máximo de esos valores, para asignarle el máximo valor. Pero esa forma de asignación, la forma, las funciones, las formas de asignarlo, todo eso lo hemos puesto en discusión y cada universidad ha propuesto diferentes formas de medida, diferentes cambios. En este momento nos hace falta todavía discutir con el conjunto de la sociedad, es decir, vamos a discutir con los empleadores. Nos interesa saber, tanto del sector público como del sector privado, cómo están viendo nuestra universidad, de los sectores sociales organizados. Nos interesa que la universidad sea parte consustancial de los cambios del país. Eso es fundamental. Sé que estamos en un país cuyas formas de exportación, el 70% todavía son materia prima. El cambio de la matriz productiva no es una consigna política. El cambio de la matriz productiva es una necesidad. Y en esa concepción, y nuestro modelo, nuestra forma de medir, nuestro modelo de evaluación, nuestros resultados han estado completamente alejados de una política partidista. Absolutamente no ha habido ninguna influencia en esta vez respecto a las decisiones que se han tomado. Muy duras en algunos casos, de sinceramiento, pero es que el aspecto académico ha sido completamente fundamentado, de tal manera que nuestras decisiones son objetivas, completamente objetivas. Doctor, ¿cuál es la meta para el 2014? Bueno, 2015, diríamos 2014, encajémonos en el año que estamos corriendo. Hay varios aspectos. Uno, le decía, las universidades que están categorizadas de la A hasta la C están acreditadas. Las D tendrán que mejorar para el 2015. Si no, saldrán del sistema. Correcto. Pero las universidades que están B y C pueden presentar una solicitud de recategorización. En este proceso, ellos, si bien están acreditados, pueden funcionar durante 5 años sin problema, pueden mejorar la ubicación en la que están. Pueden solicitar que les revisemos nuevamente y podrían cambiar de categoría. Alguien que está en la C podría pasar a B. Correcto. O a la A. Y les hemos pedido a las universidades que nos presenten un plan estratégico. Y eso es por norma de la ley. Y dentro de ese plan estratégico les hemos dicho que consideren las mejoras que tienen que hacer en función del análisis y de la evaluación que ha sido establecida el año anterior. Es decir, las universidades tienen que plantearse lo máximo que sus sueños les permitan hacer.
que yo quiero ser la mejor universidad, no solo de la región del país, sino de la región de América Latina, lo que ellos consideren y como lo consideren, como su forma de organización lo consideren. Esto no es un modelo para controlar a nadie. Las universidades deben soñar lo máximo que les sea posible. Lo único que les decimos es, no se vayan a olvidar de esos indicadores básicos del CEACES, esas consideraciones elementales, básicas. Eso es lo mínimo. Ustedes tienen que pensar a más. Dentro de ese plan estratégico, ellos están considerando las observaciones que nosotros les hemos dicho de la evaluación. Eso permite emprender en una asignatura pendiente nuestra, que de alguna manera lo hemos hecho con las extensiones universitarias, es el aseguramiento de la calidad. Hemos sido evaluados, hemos encontrado debilidades, hemos encontrado fortalezas. ¿Cómo vamos a superar esas debilidades y cómo vamos a incrementar esas fortalezas? ¿Cómo vamos a hacer sinergia entre los diferentes actores sociales de la universidad para mejorar nuestra universidad? La idea no es sancionar. Aquí nos interesa que las universidades, todas, el conjunto de la universidad mejore. Todas y cada una deben establecer planes de mejora, incluso las que están en A. Todas debemos mejorar. Entonces hay un proceso y habrá un acompañamiento, habrá un fortalecimiento, un acompañamiento a las universidades para que puedan mejorar sus indicadores. Pensamos traer personas que han trabajado con calidad universitaria en diversas partes del mundo. Nosotros como CEACES estamos asociados a la Acreditadora Internacional de Europa y tenemos relaciones con otras acreditadoras. La SPOL ha hecho un proceso de acreditación con esta acreditadora ABET, siglas en castellano, que es de Estados Unidos y hace acreditaciones a programas de ingeniería y administración. Y precisamente en estos días se están haciendo talleres para comentarles a las otras universidades del país cómo ha sido ese proceso, cuán complejo, qué dificultades han atravesado esta universidad para poder tener esa acreditación. O sea, no se queden con nuestros indicadores del CEACES, no se vayan a olvidar de ellos, pero no se queden con ellos, tienen que superarlo, esa es la meta. Entonces hay una función de aseguramiento de la calidad. Por otra parte, le decía, entre los factores que nosotros medimos institucionalmente a las universidades, eran infraestructuras básicas. Ahora vamos hacia las infraestructuras más específicas. Vamos a evaluar las carreras. Esto va a complementar la evaluación universitaria. Ha sido Francisco Cadena, presidente del CEACES, la entidad que acredita y evalúa las instituciones de educación superior en el Ecuador, con quien hemos analizado la situación precisamente de este proceso tan importante que se lleva a cabo. Continuamos con más después del corte. La conocida comunicadora social y escritora venezolano-estadounidense Eva Gollinger destacó la transformación que ha tenido el Ecuador en los últimos años en relación con el desarrollo social, al beneficio de los más necesitados y la justicia social. A propósito de la gira académica que el presidente Rafael Correa realizó por los Estados Unidos, la periodista de Russia Today indicó que el país es un ejemplo de lucha contra el ataque de la prensa y resaltó que el gobierno de la Revolución Ciudadana es un modelo de gobernabilidad. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Ecuador es parte también de algo que está sucediendo a lo largo de América Latina, que son grandes cambios y transformaciones a favor de los más necesitados, a favor de la justicia social. Y es por primera vez en la historia que tenemos gobernantes en la mayoría de los países de la región que realmente están ahí para gobernar a favor de sus pueblos, ¿no? Entonces, el caso de Ecuador creo que también es un ejemplo muy importante de cómo se puede llegar un gobierno a través de la democracia, pero realmente profundizar una revolución, una transformación total en el país. Una vez más, el enlace ciudadano traspasó las fronteras patrias y en esta ocasión fue emitido desde Nueva York, donde miles de ecuatorianos disfrutaron de una verdadera fiesta y además pudieron conocer de primera mano el informe semanal de labores del presidente Rafael Correa. Cristian Caiza nos cuenta todos los entretelones del enlace ciudadano desarrollado en los Estados Unidos. Multitudinario, así fue el enlace ciudadano desarrollado en Nueva York.
Miles de migrantes ecuatorianos vivieron una verdadera fiesta antes, durante y después del informe semanal de labores del presidente Rafael Correa. La emoción de los compatriotas era contagiante, como lo reconoce Ricardo Gualpa. La actitud de la gente, realmente la gente está emocionada, yo creo que está consciente de que hay cambios en el Ecuador. La música ecuatoriana puso a bailar a los compatriotas, quienes también cantaron las melodías que llevan en el alma. La llegada del mandatario ecuatoriano era esperada con ansias, a tal punto que las lágrimas de los migrantes se confundían con la música de fondo. Y es que para ecuatorianos como el ambateño Henry Vargas y el alauceño Mario Fiallo, este enlace fue histórico. Es el primer presidente de toda la historia que se acordaba de nosotros. Nosotros salimos de hace mucho tiempo porque no teníamos nada ya y él nos viene a visitar. Nunca un presidente de la República del Ecuador ha venido acá, a estos lugares de lo que es la patria, la parte triestatal de aquí de Nueva York, y darnos a conocer cómo está progresando nuestro país. Para este enlace ciudadano en Nueva York, la Secretaría de Comunicación armó una gran logística, con una enorme estructura para recibir a cerca de 5.000 personas, unidades móviles, personal humano en todas las áreas y más. Así los migrantes pudieron escuchar y apoyar al presidente en su informe de labores. Como cuenta el ambateño Juan Carlos Vargas, a quien hubo algo que le impresionó sobremanera. La gente cómo lo apoya, es increíble cómo tiene la gente y nosotros de aquí vemos, no sé Ecuador por qué tanta gente anda hablando mal de él, pero nosotros siempre le vamos a seguir apoyando a él en todo lo que él haga y siempre adelante. Así se vivió la fiesta del enlace ciudadano en Nueva York, y ahora se espera que lo mismo suceda en Génova, Italia, el sábado 26 de abril, cuando el presidente Correa emita desde esa ciudad su informe semanal de labores. Con imágenes de Edgar Domínguez y Mauricio Muñoz, en Nueva York, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. ¡Y que vive el Ecuador! La crisis financiera de finales de los años 90 expulsó a millones de ecuatorianos que tuvieron que emigrar a distintas partes del mundo. La ciudad de East Haven, en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, recibió a una numerosa colonia ecuatoriana. Aquí nuestros compatriotas han logrado superarse y ahora cuentan con varios negocios. Nuestro compañero Cristian Caiza los visitó y nos cuenta sus historias. East Haven es una pequeña ciudad del estado de Connecticut, en Estados Unidos, donde residen muchos ecuatorianos procedentes principalmente de Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Aquí, migrantes como Marcia Chacón han prosperado y actualmente cuentan con sus propios negocios, como My Country Store, donde Marcia vende productos ecuatorianos a compatriotas y estadounidenses. Lo que más se vende de Ecuador, por ejemplo, son las galletas Amor, que es muy... el atún Bancam, la harina que siempre utilizan para sus empanadas, y el queso, que también es de Ecuador. Ella también tiene un restaurante donde ofrece lo mejor de la comida ecuatoriana. Salió del Ecuador hace 20 años y no ha regresado, pero conoce lo que sucede en el país. No solo en Morona, Santiago, sino a nivel nacional Ecuador ha progresado muchísimo con este presidente, y la verdad estoy como ecuatoriana muy orgullosa, ¿no? Porque es uno de los países que verdaderamente en poco tiempo ha surgido adelante. Miguel Samarendia es un indígena shuar que salió hace 14 años de Sucúa, trabaja en una pizzería en East Haven y ya quiere regresar porque ama a su país, al punto que comenta una anécdota especial. Yo vivía con mi esposa aquí, mi hijo estaba por nacer, tuvo 7 meses de embarazo. Le mandé a Ecuador porque la verdad yo soy muy patriota ecuatoriano y preferí que mi hijo nazca allá. Más adelante por las calles de East Haven se encuentra el negocio de Pedro Gutiérrez, donde sirve a la comunidad con comida ecuatoriana y panadería. Él llegó hace 27 años proveniente también de Sucúa. Es un emprendedor que además genera fuentes de trabajo para los propios compatriotas. Y siempre pensando que si yo fui un inmigrante, también tengo que pensar que de igual forma ellos quieren salir adelante y tengo que darles un buen trato, unas buenas condiciones de trabajo. En los últimos 5 años, Pedro ha viajado al país constantemente, puesto que tiene algunas inversiones. ¿Con qué se ha encontrado? Se está viendo mucho lo que es en educación y en salud también muchísimo, y eso nos agrada, ¿no? Y aunque todos ellos son ciudadanos prósperos en Estados Unidos, ya quieren regresar a su patria. Es lo que más deseo, y nosotros tenemos también inversiones también en Ecuador.
se están dando las condiciones como para uno pensar que puede regresar al país. Con imágenes de Edgar Domínguez y Mauricio Muñoz, en East Haven, Estados Unidos, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y el próximo 23 de abril, el primer mandatario recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Barcelona. Esto como parte de la visita oficial que realizará el presidente Correa por los países de España e Italia. La gira que emprenderá el primer mandatario por Europa también tiene como objetivo viajar hasta Madrid para sostener una reunión con el rey Juan Carlos y con el presidente de ese país, Mariano Rajoy. Posteriormente, el jefe de Estado se dirigirá hasta Génova, Italia, en donde el sábado 26 de abril realizará su habitual enlace ciudadano ante la presencia de compatriotas ecuatorianos que residen en esa ciudad. Posteriormente se dirigirá hasta Roma, donde el domingo 27 de abril asistirá al Vaticano para presenciar la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. El pasado 9 de abril se recordó el denominado Bogotazo, uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia de Colombia. La muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, en esas fechas considerado el más firme candidato a la presidencia de ese país, desató hechos trágicos que continúan vigentes hasta el día de hoy. Después de la pausa, conversaremos con Gloria Gaitán, hija del emblemático personaje, para conocer más sobre su historia. Ya regresamos. Amigos televidentes, estamos de regreso en su espacio de entrevistas. Con nosotros está Gloria Gaitán, analista internacional, una política reconocida con una amplia trayectoria. Viene desde Colombia, pero quizás uno de los aspectos más importantes de su vida es el hecho de ser hija de uno de las figuras políticas más importantes de ese país. Es el dirigente revolucionario Jorge Eliezer Gaitán. Le damos la más cordial bienvenida, es un gusto que pueda compartir aquí en el espacio del Ciudadano TV. Para iniciar queremos que nos comente, el magnicidio de su padre se produjo el 9 de abril de 1948. Precisamente esta semana se recuerda esta fecha y también el Día Nacional en donde se solidarizan con las víctimas que se produjeron luego de este hecho que probablemente fue detonante. ¿Qué significado tiene para usted esta fecha? Bueno, a mí me parece terrible que la ley 1448 del 2011, que se llama la Ley de Víctimas y que declaró el 9 de abril el Día de las Víctimas. Porque al pueblo colombiano no hay que victimizarlo, es un héroe. Hay que levantar su autoestima. La victimización vuelve inferior a la gente. Es como la caridad, el paternalismo. De modo que un hombre como mi padre que luchó por darle orgullo al pueblo, que dijo, como dicen en los billetes de 1.000 pesos en Colombia, el pueblo es superior a sus dirigentes, no deben victimizarlo, y menos en un día que se asocia con mi padre, y además un día en que el pueblo heroico se levantó para derrocar el gobierno genocida y magnicida de Mariano Ospina Pérez, que compartía el gobierno con la oligarquía liberal, de manera que es un asesinato bipartidista con la participación de los Estados Unidos, con la CIA. Usted menciona al Estado como responsable del conflicto que hasta el día de hoy continúa viviendo en nuestro país hermano de Colombia. ¿Considera que el pueblo también colombiano lo ve así, lo considera así? Hay varios estudios sobre la memoria que son muy interesantes. Nosotros como seres humanos no tenemos una memoria exacta de lo que ocurrió, sino una memoria construida por lo que nos han dicho. Y la oligarquía colombiana ha sido muy hábil en construir una memoria que le convenga a su acomodo
y por eso siempre que se ha hablado de informes sobre la violencia, han contratado académicos que por estar pagados por el gobierno hacen informes que se acomoden a los intereses del gobernante de turno. Usted en ese entonces era joven, niña. ¿Cómo recuerda aquel día? Y luego, consecuentemente, todo lo que surgió en Colombia, ¿qué cosas se desataron? Bueno, la violencia en Colombia comienza en el año 45, es decir, 3 años antes. ¿Por qué? Porque a partir del año 45 el movimiento gaitanista que estaba tomando un ritmo tal que era inatajable su llegada al poder. No era la llegada de mi padre a la presidencia de la República, sino la llegada del pueblo al poder, que es lo importante, porque lo que se debe luchar es por un cambio de sistema y no por un cambio de gobierno. Y mi padre conducía al pueblo, aun cuando él decía que él no se sentía a la cabeza del pueblo, sino empujado por el pueblo. Quería llegar a sustituir la democracia representativa por una democracia directa. En ese entonces ni siquiera existía la palabra participación, y mi padre hablaba de acciones colectivas, y todo su proceso fue educar al pueblo para cambiar una cultura delegataria y mendicante por una cultura participativa, innovadora, creativa, que sintiera que el poder es del ciudadano y que los que se llaman mandatarios son realmente mandaderos del pueblo. Entonces, por eso comienza en el 45 el asesinato de gaitanistas, primero no sistemáticamente, pero después con la asesoría de Scotland Yard, de forma premeditada, sistemática y generalizada, comienzan a asesinar a los seguidores de mi padre. Como eso no produjo la disolución del movimiento, vieron que era necesario cometer el magnicidio y asesinarlo a él. Yo tenía 10 años, que es lo que tú me preguntaste. Tengo 76, porque el crimen fue ayer, hizo 66 años. Pero yo me crié en manifestaciones, mi papá me llevaba a todas partes. El caldo de cultivo de mi cultura, de mi mentalidad, de mi constitución psicológica, son las manifestaciones públicas y la participación popular. Sí. Yo lo mencionaba, quizás la muerte de su padre fue el detonante, porque a partir de ahí, ¿qué surgió en Colombia? ¿Qué rechazo o reacción del pueblo que apoyaba la ideología también de su padre? Sí, tienes toda la razón, porque hay primero crímenes, persecución, pero no sistemática, luego sigue el genocidio, luego el magnicidio, y ya desamparado el pueblo, porque mi padre era una voz para proteger al pueblo, entonces como fruto de la autodefensa, muchos se vienen al Ecuador. Yo me he encontrado en estos días gente que es ecuatoriana porque sus padres o sus abuelos tuvieron que emigrar al Ecuador o a Venezuela para proteger su vida, y los otros se fueron al monte, como la familia de Manuel Marulanda, el comandante histórico de las FARC, o el actual comandante del ELN, su apodo es Gavino, que también pues comenzó su vida al monte porque tuvo que huir con su familia para protegerse por la persecución. De manera que sí es, como tú dices, un detonante el asesinato de mi papá, porque a partir de ahí el pueblo, en ejercicio de la legítima defensa, se va al monte. Tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de conversar con el ex líder guerrillero Manuel Marulanda. ¿Él le mencionó que así surgió, se originó la guerrilla en Colombia? No, Jacobo Arenas, que en ese momento era el dirigente ideológico, porque Manuel Marulanda, como buen campesino, era bastante silencioso, casi hermético.
De modo que él sí me contó que su familia, por haber sido gaitanista, se fue al monte, pero no propiamente que el origen de las FARC, porque las FARC cometen un error tremendo, y es decir que el origen de la violencia en Colombia es el problema de tierras. Entonces eso es confundir la violencia económica con la violencia política. La violencia política comienza cuando el pueblo avanza inexorablemente hacia la toma del poder. Y la violencia económica viene desde siempre, y es realmente la violencia terrateniente el caldo de cultivo para que la guerrilla pueda permanecer todo el tiempo que ha permanecido, pero no es el origen. Su padre decía algo: la oligarquía colombiana no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y pasarán muchos años antes de que las aguas regresen a su nivel normal. Han transcurrido 66 años y las aguas aún no se han calmado. ¿Qué será necesario para que esto ocurra? Bueno, esa frase de mi papá fue la que inspiró al general Marshall para, a través de la CIA, que él había promocionado cuando lo nombran después en la Guerra Fría para atajar al comunismo, se crea la CIA como agencia de inteligencia, y ellos preparan el complot de asesinato a mi papá que se llamó la Operación Pantomima. Hay un agente de la CIA, Meples Espirito, que confesó y detalló inclusive con afirmaciones que solamente mi madre y yo conocíamos, de manera que él tuvo que estar muy involucrado. Eso comprueba que él estaba diciendo con detalles, conocía con detalles el complot. ¿Y por qué matan a mi papá? Justamente en el momento en que se reunía la Conferencia Panamericana en Bogotá para crear la OEA, que se concibió como un organismo americano de las tres Américas para luchar contra el comunismo. Porque mi papá había dicho que si a él lo mataban, el país se volcaba. Y entonces Marshall, que veía una serie de delegados no muy entusiasmados con crear esa organización anticomunista, piensa que esa revuelta popular produciría un efecto psicológico en los delegados a la Conferencia Panamericana y aprobarían la creación de la OEA. Y la idea de Marshall surtió efecto, porque si uno ve las actas antes del 9 de abril y después del 9 de abril, antes no querían crear la OEA y después, para atajar al comunismo, que le echaron la culpa del asesinato de mi papá, esa calumnia hizo que sí aceptaran la creación de la OEA. Hoy en día, a su criterio, ¿qué personajes están interesados en que estas mesas de diálogo, acuerdos que posiblemente lleguen a una paz, a un feliz término, probablemente quieren conseguir eso? A su criterio, ¿cuáles son estos personajes que están interesados en que esto se dé? Bueno, las transnacionales, porque necesitan que se desmovilice la guerrilla y despeje las tierras donde hay minas, para ellos poder seguir saqueándonos nuestros recursos naturales, porque nosotros no estamos exportando materias con valor agregado, sino materias primas, y vamos a terminar en Colombia como una esponja. Ojalá eso no pase en el resto de América Latina, llenos de huecos, sin que eso haya producido realmente riqueza para el pueblo, porque quienes se enriquecen son las transnacionales que con capitales extranjeros se afianzan en nuestros países, porque los TLC lo que sirven es para facilitar el comercio entre sus empresas en Europa y en Estados Unidos y sus empresas enclavadas en los países subdesarrollados. Entonces no hay un interés humanitario como se lo ha mencionado, hay un trasfondo. Si usted le pregunta a la oligarquía qué es humanitario, le van a preguntar: ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿No? Ellos tienen una visión paternalista, ¿no? Y entonces lo que están tratando con las víctimas
porque hay el Día de los Héroes en Colombia, y los héroes son los soldados, pero el pueblo que ha sido sacrificado no porque sean inocentes, no son inocentes porque han sido, en el buen sentido de la palabra, luchadores. Los periodistas asesinados han denunciado el peculado, de manera que son héroes de su lucha como periodistas. Los líderes campesinos no son víctimas, son héroes porque han defendido el derecho a la tierra. Los indígenas, el derecho a sus resguardos, y las mujeres también han defendido sus derechos. Victimizarlas es debilitar psicológicamente al pueblo para convertirlo en gente inerme, al cual el gobierno le hace el favor de regalarles unas casitas muy paupérrimas, entre otras cosas. Para finalizar y por cuestión de tiempo, ¿cuál es el legado de su padre? Mi padre no solamente era un dirigente popular, sino un científico que tomó los paradigmas del derecho penal, donde fue un adalid de las innovaciones en derecho penal a nivel mundial. Esos paradigmas, que era estudiar el comportamiento humano, lo traslada a la política, y entonces hace todo un proyecto fundamentado en el análisis de la cultura. Decir que Yashay debe incorporar un posgrado de ingeniería cultural para manejar la cultura, porque la creatividad hace parte de la cultura, pero hay que construir esa creatividad. Agradecemos la presencia de Gloria Gaitán, analista internacional. Ha sido un gusto poder compartir con ella esta importante información. Con ella nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les recordamos que durante el año anterior el Ecuador ganó al menos 32 premios internacionales relacionados con el turismo. Este año nuestro país ha sido nominado por los World Travel Awards como el mejor destino de trenes de Sudamérica. Este concurso internacional es comparado únicamente con los premios Oscar del cine, y en esta ocasión el tren crucero del Ecuador necesitará de su apoyo para conseguir este premio. A continuación les mostramos más sobre el tren crucero y cómo puede apoyarlo. El viaje en tren crucero es una experiencia que transporta a sus usuarios desde el majestuoso paisaje andino hasta la región costera, con el impulso de locomotoras a vapor de comienzos del siglo XX. El recorrido incluye parajes espectaculares, visitas a mercados indígenas, comunidades, parques nacionales y mucho más. Entre sus principales atractivos naturales se encuentra la Avenida de los Volcanes, el Bosque Nublado y la Nariz del Diablo, que en el siglo XIX fue conocida como la ruta del tren más difícil del mundo, según nos cuenta Cristian Mera, director de Mercados Nacionales del Ministerio de Turismo. Es un trayecto que va desde las estribaciones de los Andes hacia la costa. Se logró solventar a través del perfilado sobre la montaña que se conoce como Nariz del Diablo. El tren va de frente al descenso, tiene una parte de espaldas y otra parte de frente que hace un zigzag. Para esa época el realizar esta obra de ingeniería fue bastante complejo, con lo cual se dijo que fue uno de los trayectos más difíciles a nivel mundial para solventar. El tren crucero cuenta con 4 vagones donde pueden ser transportados hasta 54 huéspedes con todas las comodidades del caso. Durante el recorrido pueden disfrutar de los majestuosos paisajes del Ecuador a través de las ventanas panorámicas que posee el tren. Se trata de un trayecto de más de 450 kilómetros, con ascensos hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Según Ana María Angulo y Carlos Realpe, usuarios del tren, nuestro país tiene mucho para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros. Yo creo que esa es una forma de apreciar a nivel general de todo mismo. Ven de todo un poquito, al menos en el tren crucero, ven costa y sierra. Considero que es un
buen motivo como para promocionarlo al país como uno de los primeros destinos a nivel mundial. Tras 5 años de rehabilitación y una inversión de alrededor de $350 millones, el tren crucero ecuatoriano ha sido nominado por los World Travel Awards como el mejor destino de trenes en Sudamérica. Reconocimiento que se compara únicamente con los premios Oscar del cine, según Jorge Carrera, gerente de Ferrocarriles del Ecuador. Que estamos compitiendo con los trenes de Perú y los trenes de Brasil. Y el Ecuador es la primera vez que está hoy por hoy nominado a estos Óscares del turismo. El mismo hecho de haber estado nominados, de estar nominados para nosotros ya es un premio muy importante. Si usted desea apoyar al tren crucero de nuestro país, puede ingresar a la página web www.ferrocarrilesdelecuador.gov.es y en la página principal encontrará un banner de acceso directo para su votación. Recuerde que los votos se receptarán hasta el próximo 23 de junio. La premiación en esta ocasión se consiguió para este año 2014, que la sede de estos premios sea en Quito y va a ser en el Palacio de Cristal en el Chimbía. Con imágenes de Ángel Zulca, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. Así llegamos al final de la emisión número 257 del Ciudadano TV, la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Los invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es, donde encontrará los temas de interés nacional actualizados minuto a minuto. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana.